Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos. Doy la bienvenida a toda la audiencia, a nuestros panelistas. Hola, doctor Máximo, ingeniero Vista Gustavo Carballido. Silvia. Un gustazo saludarlos y estar aquí el día de hoy. Y pues también me complace saludarlos a todos. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento de TLC Magazine México. Y pues el día de hoy nos acompaña la licenciada Lérida Rodríguez. Bienvenida, licenciada Lérida. Un gusto saludarla. Hola, muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es todo mío. Pues ya estamos listas para escucharla. El día de hoy nos va a hablar sobre los acuerdos conclusivos, una alternativa de solución de conflictos en auditorías y procedimientos administrativos en materia aduanera. Y antes de cederle la palabra y entrar de lleno a este tema que sin duda este año yo creo más que nunca con tanta actividad y tantos temas con la autoridad, pues nos va a servir bastante. Y antes de entrar de lleno, pues sí me gustaría, como todos los trueques, dar un pequeño espacio para el dato PEC. El dato peque del trueque del día de hoy. Bueno, pues el comunicado número 29 del Servicio de Administración Tributaria que publica el día de hoy nos informa que la entrada para la nueva factura electrónica 4.0 será prorrogada hasta el 1 de enero del 2023, siendo obligatoria hasta esa fecha, así como lo escucha usted, hasta el 1 de enero del 2023. Este comunicado también nos invita y sugiere que las personas físicas y morales que ya estén utilizando esta nueva versión de facturación 4.0, que continúen bajo esta versión con la finalidad de socializar el uso de la misma. Y también invita a los que no la están utilizando a que continúen el proceso de transición durante lo que resta del año para que puedan cumplir con esta obligación a partir del 1 de enero del 2023. Recuerden todos ustedes que en este programa de los datos peques ya les dimos una serie de tips para que pudieran generar su constancia de situación fiscal sin que tuvieran que presentarse o ir al servicio de administración tributaria a través del portal del SAT o a través de las aplicaciones móviles SAT Móvil o SAT ID. Pero bueno, el propio SAT nos comenta que quienes requieran la ayuda del personal del SAT para obtener esta constancia se pueden dirigir a las oficinas del SAT sin necesidad de una cita, únicamente llevando su identificación oficial y su RFC completo. Y la entrega de esa constancia es totalmente gratuita. Incluso señala que estos servicios se estarán dando los próximos sábados 11 y 18 de junio en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde en tu localidad. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Pues muchísimas gracias, Isaí. Pues ahí tenemos, ¿no? Que la prórroga se extiende hasta enero del año entrante. Y bueno, sin duda este tema y algunos otros se abordarán en nuestro Congreso de Actualización en Comercio Exterior, Legal, Aduanas, Fiscal y Cumplimiento el próximo 16. Los estaremos esperando a 10 de la mañana, hora del centro. Nos va a dar mucho gusto verlos por ahí. Y antes de cederle la palabra a la licenciada Lérida, me voy a disponer a leer muy brevemente su semblanza, si me permite. La licenciada Lérida Alejandra Rodríguez Pastrana es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de La Salle, Campus Ciudad de México, posicionada como el tercer lugar de su generación. Realizó estudios de maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, cursó la especialidad en Justicia Administrativa impartida por el Instituto del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En la administración pública ha colaborado como abogada tributaria, jefa de departamento y subadministradora en la Administración Central de Amparos e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se desempeñó como coordinadora de seguimiento y directora de enlace delegacional en la Subprocuraduría de Protección de los Derechos del Contribuyente, siendo designada como delegada en Morelos en mayo del 2016 y como delegada en Querétaro en enero del 2018. De enero del 21 a febrero del 22 fungió como directora general de Acuerdos Conclusivos B de la Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional. Actualmente socia de la firma Facuri Boutique Legal en su representación en la Ciudad de México y Querétaro. Con más de 14 años de experiencia en materia fiscal federal, es especialista en defensa de los derechos de los contribuyentes a través de instancias jurisdiccionales y mecanismos alternativos de solución de controversias. En el ámbito académico, ha participado impartiendo clases eventuales en Derecho Fiscal en distintas universidades, así como para el módulo de Derecho de los Contribuyentes y medios alternativos para su salvaguarda.
en el Diplomado Penal Fiscal para Contadores, organizado por la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Es titular del programa de radio digital Defensa Fiscal a tu Medida, de la plataforma GES Intelectual y escritora de diversos artículos y boletines en materia fiscal y coautora de los libros 101 historias de terror vividas por contribuyentes en México y mecanismos alternativos de solución de controversias hacia la transformación digital. Pues ahora sí, maestra Lérida, le cedo la palabra y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias, Elvia. Por supuesto, también a Hagamos un Trueque. Es un verdadero gusto poder compartir pues parte de la experiencia que se tiene en materia de acuerdos conclusivos y que esto sea en beneficio justamente tanto de contribuyentes como de asesores, principalmente también, que conozcan justamente cómo funciona este mecanismo y cuáles son los beneficios que ofrece. Voy a compartir una presentación. Que me parece que ya la pueden visualizar. Correcto. Muchas gracias. Para efecto de que podamos conocer justamente de estos beneficios de la tramitación, para qué sirve el acuerdo conclusivo, es importante que tengamos presente justamente cuál es su naturaleza, en qué consiste este acuerdo conclusivo. Propiamente es un mecanismo alternativo de solución de controversias, es decir, lo vamos a ubicar propiamente en lo que es la defensa no jurisdiccional. Sabemos que hay defensa jurisdiccional. ¿Esta cómo se da? Pues justamente a través de las instancias jurisdiccionales, juicio contencioso, juicio de amparo, que se presenta ante juzgados o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o Poder Judicial. En este caso, este mecanismo alternativo, al no ser una instancia jurisdiccional como tal, sino justamente un mecanismo alternativo, se agota ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Este mecanismo alternativo, lo que es importante considerar es que, a diferencia de otro que también se agota a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, está identificado, dirigido exclusivamente a atender las controversias que se pudieran generar entre un contribuyente y una autoridad revisora cuando ésta está ejerciendo justamente facultades de comprobación, es decir, propiamente en una auditoría, y también en el procedimiento administrativo en materia aduanera, que vamos a detallar un tanto más adelante. Atendiendo justamente a lo que hemos ahorita mencionado, debemos entender que este procedimiento lo vamos a identificar como tal dentro del contenido del artículo 17 constitucional, donde se establece que se debe justamente definir a través de las disposiciones legales mecanismos alternativos de justicia alternativa. Esto, por supuesto, siempre a efecto de garantizar el acceso de justicia de los ciudadanos. Sin embargo, en este caso, este mecanismo pues va abocado, reitero, de forma especializada a controversias que se generen dentro de una auditoría. Este mecanismo propiamente es, reitero, se ubica dentro del contenido del artículo 17 constitucional y dentro de los diversos mecanismos alternativos que se pudieran generar, que pudiéramos nada más para efecto de mencionar, esta negociación, arbitraje, conciliación y mediación, a este propiamente, a los acuerdos conclusivos, lo vamos a ubicar dentro de la mediación. ¿Por qué? Porque si bien va a existir un tercero dentro de estas partes involucradas en la controversia, el tercero como tal prácticamente funge únicamente como intermediario. Es decir, no va a haber una coacción por parte del tercero, no hay incluso tampoco la obligación de que se dé una sugerencia, ni siquiera por parte de la Procuraduría, del camino que se tendría que seguir para solucionar como tal esa controversia, sino básicamente es un facilitador, un intermediario para que las propias partes, contribuyente y autoridad revisora, logren acuerdos, logren consensos derivados de esta divergencia de criterios que se pudiera estar generando justamente a raíz de las observaciones o de la calificación que esté haciendo la autoridad propiamente de la situación fiscal del contribuyente en esta auditoría. Ahora bien, para efecto de que entendamos la naturaleza, la necesidad y a dónde va dirigido como tal el beneficio de este procedimiento de acuerdo conclusivo, es importante considerar que propiamente este procedimiento no surge desde el momento en el que inicia operaciones PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. PRODECON, cuando inicia operaciones, sí tiene un mecanismo alternativo de salvaguarda de derechos, que es el procedimiento de queja.
Este procedimiento de queja, que es el que le da el carácter propiamente de ombudsman fiscal a la Procuraduría, le da amplias facultades de investigación cuando se pudiera advertir que existe un posible acto que esté vulnerando los derechos del contribuyente. Sin embargo, en la experiencia, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esto de procedimiento de queja, cuando la problemática se generaba porque el contribuyente estaba siendo sujeto a una auditoría, y el tema era, ¿sabes qué? La autoridad no está revisando debidamente mi documentación, no la está valorando debidamente, yo considero o no coincido con la calificación que está haciendo, acudía justamente a la Procuraduría a presentar esta queja o reclamación y dentro del trámite que se regula como tal para ese procedimiento, Prodecon formulaba un requerimiento a la autoridad, donde básicamente lo que le señalaba iba en el sentido de decir, oye, indícame qué valoración estás haciendo de XXX documentación, atendiendo a la calificación que realizaste, o por qué consideras que no es suficiente, o por qué no estás considerándola para efecto de modificar, en su caso, la calificación inicial que ya hiciste. La realidad es que este procedimiento, al ser sumamente rápido, de hecho los plazos que se tienen por regla general para las autoridades a efecto de que rindan un informe es de 3 días, ¿qué pasaba? Que la autoridad, pues lo que no había revisado prácticamente en un año, pues en 3 días muy difícilmente iba a hacer una modificación porque Prodecon le estuviera formulando un requerimiento. Entonces la respuesta que se recibía propiamente en la Procuraduría iba básicamente en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo estoy dentro de los plazos legales para efecto de hacer la valoración correspondiente, el análisis correspondiente de la información y de la documentación. Y en su caso, en el momento en el que yo emita mi resolución definitiva, pues ahí va a venir plasmada como tal ya la última valoración que yo hubiera hecho. Pues sí, pero ¿qué pasaba esto? ¿En qué se traducía? Que si nos íbamos a esperar a esa valoración hasta la resolución, pues propiamente lo que ya se iba a tener una determinación de crédito. Y entonces el escenario cambiaba completamente para el contribuyente. ¿Por qué? Porque si ya tiene una determinación de crédito derivado de que se concluyó como tal todo este ejercicio de facultades, pues entonces ya se va a tener que promover ahora sí una instancia jurisdiccional con las características propias que puede conllevar cada una y tener más cargas administrativas, más cargas económicas, tener que contratar un abogado adicional si es necesario garantizar el crédito. O sea, ya ponía al contribuyente en una situación mucho más compleja. Ahora, también otra realidad es que muchos de estos asuntos en los que se concluían las facultades de comprobación por parte de la autoridad, y al final del día había una determinación de crédito, los contribuyentes, en el pleno ejercicio que tienen a controvertir dicha determinante, obtenían resoluciones favorables, pero muchas veces por cuestiones de forma. Entonces, ante esta necesidad, digamos, de realmente dar una alternativa de solución efectiva para los contribuyentes que se encontraban en esta situación, pero además dar una alternativa de solución que no estuviera vinculada con cuestiones meramente formales, sino que eso pasara en todo caso a un segundo plano, donde se privilegiara solucionar la controversia, pero por el tema sustancial, es decir, de fondo, de raíz, por el origen, por el tema de tributación y no por cuestiones meramente de forma. Entonces, atendiendo justamente a esta situación y al ver el alcance corto que de alguna manera se estaba teniendo a través del procedimiento de queja y por otra parte, la propia autoridad advertir pues que muchos de sus asuntos ya en un tema de una instancia jurisdiccional los perdía o se retrasaba el tema de recaudación justamente porque se controvertía y se obtenían resoluciones favorables, sentencias favorables por cuestiones de forma, se busca a través justamente de la figura del acuerdo conclusivo el tener ese equilibrio, el tener un procedimiento con las características que permitieran realmente dar una solución efectiva en, reitero, controversias que se generan dentro de una auditoría. No es para otra problemática, no es para cancelación de certificado de sello digital, para inmovilizaciones de cuentas, no. Es ese otro tipo de problemáticas a los que se pueden enfrentar los contribuyentes, se atiende a través de otras instancias, ya sean jurisdiccionales u otros servicios que pudiera proporcionar Prodecon, pero el de acuerdos conclusivos va exclusivamente dirigido a auditorías, a facultades de comprobación. Entonces, de ahí es que ya en la reforma justamente de 2014 a Código Fiscal de la Federación se incorpora como tal la figura del acuerdo conclusivo. Propiamente, los principios que rigen este procedimiento son el de flexibilidad, celeridad, inmediatez
que no se requieren mayores formalismos, no es formalista, es un procedimiento no adversarial y parte de la existencia de la buena fe de las partes que acuden justamente al mismo. Por flexibilidad, para que lo tengamos de alguna manera claro, va en el sentido de que las propuestas que realizan las partes pueden irse modificando. Es decir, la propuesta inicial con la que llega el contribuyente dentro de la tramitación del acuerdo conclusivo se puede modificar por el propio contribuyente. Incluso el propio contribuyente se puede desistir en cualquier momento del trámite del acuerdo conclusivo si no hay una suscripción ya como tal del proyecto de acuerdo conclusivo. Se busca justamente que la atención sea mucho más rápida, que los plazos sean mucho más cortos que una instancia jurisdiccional. E incluso a raíz de lo que se detectaba y así se señaló, digamos, en la exposición de motivos para la reforma de 2022, por lo que hace al plazo de tramitación del acuerdo conclusivo, se detectó que pudiera haber ahí una situación de que los contribuyentes utilizaran este procedimiento pues meramente para dilatar la conclusión del ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades o incluso pues ya de la recaudación correspondiente. Entonces de ahí es que se acota ya para este año que la tramitación del acuerdo conclusivo debe quedar prácticamente en un margen de 12 meses. Es decir, de que se presenta como tal o de que se tiene por presentada esta solicitud de adopción de acuerdo conclusivo a que se emite el acuerdo de cierre o en su caso a que se suscriba como tal el proyecto de acuerdo conclusivo, no deben de transcurrir más de 12 meses. Entonces, esto también va vinculado totalmente con el principio de celeridad. El de inmediatez va de alguna manera vinculado, es decir, se busca tener respuesta inmediata, se busca tener también plazos cortos, se busca tener también esa interlocución directa con las partes que se ha visto que es muy fructífera. Más adelante vamos a ver cómo se agota, por ejemplo, las mesas de trabajo, donde justamente vemos esta interlocución entre las partes que intervienen en el procedimiento. No requiere mayores formalismos, si bien, digamos, dentro de los procedimientos que se tienen o que se agotan en la Procuraduría, es uno en el que sí forzosamente se tiene que presentar por escrito, realmente no se busca que estos requisitos de forma limiten el acceso a que se tramite el acuerdo conclusivo. Son mucho menos rigoristas que los que serían propiamente en una instancia jurisdiccional. No es un procedimiento adversarial porque, reitero, no se trata de alguna manera de que las partes estén como contrapartes, digamos, propiamente como sería una instancia jurisdiccional, sino que lo que se busca es que a través de la intermediación entre ellos mismos busquen lograr consensos voluntarios que resulten convenientes y acordes al marco legal para ambas partes. Y parte de la buena fe de las partes, digo esto atendiendo a la consideración de que si justamente vamos a analizar el tema sustancial y buscar en su caso una solución de fondo, pues que la propuesta como tal del contribuyente parta de una realidad transparente de lo que es su operación. Entonces, de ahí incluso que si se detecta que no se está partiendo, que no se está actuando de buena fe por parte del contribuyente, pudiera generar incluso que se emita un acuerdo de cierre en este procedimiento. Los beneficios que se tienen como tal a través del mismo es que se va a aclarar en un tiempo mucho más breve la situación fiscal del contribuyente y además previo a que exista como tal una determinación de crédito, que eso es muy importante. Adicional a esto, se tiene el beneficio de la reducción de multas al 100% por única ocasión. Cuando me refiero a única ocasión, es que se pueden presentar 1, 2, 3, 4 acuerdos conclusivos por diferentes auditorías, supongamos, pero si en ninguno de estos se hace uso de este beneficio de la reducción como tal, entonces el contribuyente aún cuenta con ese derecho. Sin embargo, en el momento en el que lo utilice, sea en el primero o en el segundo o en el tercero, ya no va a poder utilizar el beneficio del 100% en un acuerdo conclusivo posterior. ¿Qué sí va a poder utilizar? En su caso, la aplicación del artículo 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, donde se establece como tal una reducción considerando el 20 o 30% para efecto de las multas. Adicional a esto, vamos a ver también más adelante otro tipo de facilidades que se pueden aplicar, pero bueno, otro de los beneficios es que se evitan juicios largos, costosos, por lo que les comentaba que se tiene que garantizar o cubrir honorarios ya de abogados. La seguridad jurídica
de que si se suscribe como tal este acuerdo conclusivo, además, sobre aquello que se haya convenido, es decir, lo que esté en el clausulado propiamente del acuerdo conclusivo, ya no va a ser modificable a través de una instancia jurisdiccional. De hecho, la única excepción como tal que se establece y que sería en todo caso a través de la presentación de un juicio de lesividad, es que se acredite que los hechos respecto de los cuales se generaron estos acuerdos son falsos, ni siquiera novedosos, sino que son falsos y por supuesto que se tendría que acreditar. Adicional a esto y vinculado, por supuesto, con lo que he estado comentando, la certeza en la regularización del contribuyente. ¿Esto por qué? Porque en el escenario de que el contribuyente acuda o la propuesta parta de que lo que quiere es regularizar su situación fiscal, dentro del propio trámite del procedimiento, se va a llevar, digamos, como de la mano el que se verifique por parte de la autoridad que la regularización fue correcta. Y una vez que ya la palomeó la autoridad, entonces ya se procede en su caso a la suscripción del acuerdo conclusivo. Entonces no va a haber una situación de que resulta que la regularización estuvo mal. ¿Por qué? Porque ya estuvo previamente validada por la autoridad. Lo que les comentaba hace un momento, que permite otro tipo de facilidades, como el pago diferido de contribuciones, pago en parcialidades, la reducción de tasa de recargos. Y adicional, ya propiamente en lo que es materia de comercio exterior, conforme a las reglas generales, en específico la regla 613, permite la posibilidad de rectificar pedimentos siempre y cuando sea justamente a través del acuerdo conclusivo. Conforme al artículo 89 de la ley aduanera, existe la limitante de que si ya se están ejerciendo justamente facultades de comprobación, la regla general es que no pudiera como tal hacerse esta rectificación de pedimentos. Sin embargo, la facilidad que se da o este beneficio que se da es que si el contribuyente solicita acuerdo conclusivo, sí va a poder hacer la rectificación dentro del procedimiento. Entonces, esto es importante porque nos permitiría esto vinculado a acceder, en su caso, al beneficio de la reducción del 100% de las multas que había comentado hace un momento. Ahora bien, ya para efecto de que vayamos entrando en materia respecto de la tramitación del procedimiento, si gustan irme dejando preguntas o comentarios en el chat, voy a procurar dejar un espacio al final para efecto de que se puedan ir atendiendo, y si no, de todas formas, con todo gusto les comparto los datos de contacto para que los podamos atender, ya sea a través de correo electrónico o contacto telefónico, con todo gusto. Sí, Lerida, normalmente seguimos toda la plática y al final unos 10-15 minutos para preguntas y respuestas. Vamos a seguir con todo esto y al final vemos esta situación. Perfecto, perfecto. Sería en consonancia a lo que comentaba, que lo dejaríamos al final. Muchísimas gracias. Ahora, ya con relación a la tramitación respecto de quién puede presentar el acuerdo conclusivo, va a ser cualquier persona física o moral que esté siendo sujeta de una visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica o en su caso que se haya iniciado un procedimiento administrativo en materia aduanera, pero siempre y cuando este procedimiento, tratándose de PAMA, derive de una visita domiciliaria. Es decir, si deriva de reconocimiento aduanero, si deriva de una revisión de mercancía en transporte, ahí no sería procedente el acuerdo conclusivo, aun cuando se inicie como tal el PAMA. Únicamente va a ser procedente si este procedimiento administrativo en materia aduanera tiene origen en visita domiciliaria. Exclusivamente ahí va a ser procedente como tal. Y va a ser esto cuando estas personas físicas o morales que estén, reitero, siendo sujetas de facultades de comprobación, estén frente a dos escenarios. Uno, que no estén de acuerdo con los hechos o omisiones que esté calificando como tal la autoridad, o en su caso que sí estén de acuerdo, pero lo que quieran es regularizar su situación fiscal. Entonces es válido en una u otra que puedan solicitar la adopción del acuerdo conclusivo. Ahora bien, respecto del tema de oportunidad, este fue un cambio que se dio a partir de 2021. Sin embargo, fue una situación que generó muchísima duda, principalmente el año pasado. ¿Por qué? Porque se acota para efecto de la oportunidad en la presentación del acuerdo conclusivo, que reitero, esto fue a raíz de 2021,
previo a 2021, es decir, de 2020 hacia atrás, se podía presentar esta solicitud de adopción de acuerdo conclusivo, pues básicamente con que no se hubiera notificado la determinante de crédito. Ahí cuando me tocaba platicar de las situaciones que se generaban en la práctica, nos tocaba contribuyentes que incluso ya con un citatorio, para efecto de notificarles como tal al día siguiente la determinante de crédito, una hora antes de que les notificaran la determinante, acudían a solicitar la adopción del acuerdo conclusivo y era procedente, era válido porque la limitante era pues básicamente mientras no te hubieran notificado o hasta antes de que te notificaran como tal el crédito. Sin embargo, para 2021 se modifica y ya se establece un plazo máximo para presentar la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo. Este es de hasta 20 días siguientes de que se haya levantado como tal el acta final, si se trata de una visita domiciliaria, por supuesto, o que se haya notificado el oficio de observaciones, si se trata de una revisión de gabinete, o tratándose de una revisión electrónica, de que se haya notificado la resolución provisional. Entonces son 20 días máximo a partir de estos momentos que les acabo de mencionar. ¿Desde qué momento se puede? Lo cierto es que conforme a la regulación propiamente, se señala pues desde que inicia como tal esta auditoría. Sin embargo, aquí sí es importante considerar que se debe de contar con una calificación que haya realizado la autoridad. De no contar con esa calificación, pues realmente no tendría sentido la presentación de esa solicitud de adopción de acuerdo conclusivo porque no tendríamos materia. Ahorita les voy a platicar casos excepcionales en los que sí pudiera como tal presentarse sin que exista ya el levantamiento de alguna acta final o ni siquiera de la última acta parcial o del oficio de observaciones o de la resolución provisional, pero sí son casos como muy específicos y que hay que considerar en su caso si nos pudiéramos ubicar en uno de ellos para efecto de presentar la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo o mejor nos esperamos a que ya haya una calificación pues totalmente clara por parte de la autoridad. Tratándose del procedimiento administrativo en materia aduanera, también va a ser de 20 días. Esto contados a partir de que surte efectos la notificación del acta de embargo e inicio de PAMA. Aquí fíjense que lo curioso es que esta regla que se emitió con posterioridad propiamente a la reforma que se hizo a Código Fiscal de la Federación para establecer el plazo de los 20 días, cuando se modifica la regla general, ahí sí se acota de forma muy clara que es a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación, cosa que no se advierte del Código Fiscal de la Federación. Ahí dice a partir del día siguiente de que se haya levantado, notificado. No dice de que surte efectos. Sin embargo, a efecto de homologar criterio, dar certeza a los contribuyentes y también atendiendo a que ciertas autoridades tampoco estaban como siendo totalmente homogéneas en cuanto al criterio y que de repente las respuestas que daban era que incluso ya se había presentado la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo de forma extemporánea porque no estaban considerando el surtimiento de efectos, se emite este criterio por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente el pasado 27 de enero, donde se establece como tal que de forma específica, tratándose del oficio de observaciones o en su caso de la resolución provisional o del acta de embargo, si se trata de un PAMA, sí se tiene que considerar el día de surtimiento de efectos y entonces los 20 días se empiezan a computar al día siguiente. Esto, reitero, para efecto de que ya hubiera certeza jurídica tanto para el contribuyente como para la autoridad de en qué momento se empieza a computar el plazo. Ahora bien, si bien comentaba como momentos específicos que nos dan el plazo máximo para presentar la solicitud de adopción del acuerdo conclusivo, hay que considerar que no son los únicos documentos en los cuales se va a hacer constar como tal una calificación. Entonces, de ahí que para efecto de que los contribuyentes conocieran que no se tienen que esperar hasta este último momento para presentar el acuerdo conclusivo y pierdan la posibilidad de acceder a este procedimiento, en el artículo 97 de los lineamientos que regulan las atribuciones sustantivas de la Procuraduría, se establecen aquí ya referidas, digamos, los otros documentos en los cuales los contribuyentes pudieran identificar que existe una calificación. ¿Cuáles son estos? Pues actas parciales que hayan levantado las autoridades, oficios, las actas de comparecencia, por ejemplo, que se dan cuando propiamente la autoridad le hace la invitación al contribuyente de que acuda a su oficina
para efecto de darle a conocer el avance propiamente de esa revisión que está haciendo y se levanta un acta de comparecencia. A quien le haya tocado esta experiencia, en muchas de estas actas, creo que solamente me tocó ver una en el área de acuerdos conclusivos, donde sí venía desglosada la calificación en esa acta de comparecencia. En las demás, básicamente lo que señalaban es que se le informó al contribuyente cuáles eran las observaciones, cuáles eran las inconsistencias y que se levantaba el acta de comparecencia, pero dentro del documento como tal no se advertían de forma concreta o de forma específica estas observaciones. No obstante eso, con esa acta de comparecencia y básicamente con el conocimiento que tenía el contribuyente ya la calificación que había hecho la autoridad, se le está dando trámite al procedimiento de acuerdo conclusivo. Sin embargo, sí es importante considerar que a efecto de que realmente la solución que se trate o que se busque a través del procedimiento sea integral, se cuente ya con una calificación certera, pues de la situación total del contribuyente que esté siendo, por supuesto, objeto de esta revisión. En su caso, aquí viene un señalamiento de que también van a poder presentarla o se considera que existe una calificación cuando el propio contribuyente manifieste que conoce los hechos o omisiones y en su caso opte por su regularización. Ahorita les platico de un caso, me voy a adelantar para que vean este esquema de alguna manera, donde traté de identificar en color verde los momentos en los cuales claramente va a ser procedente la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque en eso sí o sí vamos a tener ya una calificación por parte de la autoridad de forma detallada. En visita domiciliaria, ¿dónde vemos esto? Última acta parcial y acta final. En revisión de gabinete, en el oficio de observaciones, en la revisión electrónica, en la resolución provisional y en el PAMA, en el acta de inicio justamente de este procedimiento. Ahí ya vamos a ver desglosado sí o sí una calificación por parte de la autoridad. En las que ven ustedes marcadas en amarillo son las actas de comparecencia. Estas están en amarillo porque si bien sí se le da trámite, tiene, digamos, las reservas que les comentaba de que en el contenido pudieran no venir detalladas las observaciones. ¿Y cuál sería el riesgo, digamos? Pues que se presente un acuerdo conclusivo, que se agote como tal el mismo, que a lo mejor incluso se suscriba porque haya consensos, pero al final, como no está desglosado, pudiera ser que la autoridad, como con posterioridad tiene que emitir el oficio de observaciones o la última acta parcial y el acta final, vengan otras observaciones que no hubieran sido a lo mejor señaladas en el acta de comparecencia, pero sí en la última acta parcial, porque podría serlo. Entonces, de ahí que dependiendo a lo mejor del caso específico, pudiera recomendarse o no que se presente con el acta de comparecencia o mejor esperar a que ya esté una calificación detallada a través de los documentos que ven ustedes identificados en verde. En rojo están identificados otros momentos en los que el caso tiene que ser muy específico, muy analizado, digamos, el contenido de estos documentos para poder identificar si existe como tal o no una calificación. En actas parciales identificamos que a lo mejor la autoridad ya dentro de esa acta está haciendo una calificación, pero tendría las mismas reservas que les comentaba del acta de comparecencia, que después venga alguna calificación o observación adicional a través del acta final, por ejemplo, de la última acta parcial. Y en la orden como tal de visita o en la solicitud de información y documentación, únicamente me tocó ver, yo creo que como 3 asuntos en los que fue procedente. Y en esos básicamente porque se estaban revisando rubros muy específicos de una declaración. El ejemplo que recuerdo era de una declaración anual, donde básicamente lo que se iba a revisar era el rubro reflejado de pagos provisionales pagados. ¿Por qué? Y eso el propio contribuyente, desde que le llegó la solicitud de información, lo detectó. Él sabía que había reportado pagos provisionales que si bien los había declarado, nunca los había pagado y no obstante los había disminuido de la declaración anual. Entonces, desde el momento en el que recibió la solicitud de información, dijo, ya sé para dónde va, ya sé qué es lo que me van a revisar y presentó su solicitud de adopción de acuerdo conclusivo para efecto de regularizar, es decir, que se le permitiera hacer el pago
y ahorrarse, en su caso, las multas, acceder al beneficio del 100% de la condonación de las multas. Y ese asunto incluso concluyó con la suscripción del acuerdo conclusivo, pero reitero, si lo ven, fue un caso en el que no había como modo de interpretación a lo mejor de lo que iba a poder observar la autoridad, porque era un concepto específico de la declaración anual. Entonces, de ahí que fuera procedente. Aquí, respecto del procedimiento administrativo en materia aduanera, van a ver ustedes identificadas a las actas parciales. ¿Esto por qué? De hecho, le puse ahí, que es de amparo indirecto. Hubo un caso en específico en el cual un contribuyente presentó esta solicitud de adopción de acuerdo conclusivo fuera del plazo de los 20 días de que se había levantado el acta de inicio de PAMA con un acta parcial posterior. ¿Esto por qué? Justificando que la autoridad había hecho una nueva visita, digamos, y en esa acta parcial había hecho una calificación adicional y que entonces la calificación previa que estaba en el acta de inicio no se pudiera considerar como definitiva. El criterio de PRODECON cuando se presentó esa solicitud fue, ¿sabes qué? No es procedente. ¿Por qué? Porque está fuera del plazo de los 20 días que señala la regla. Entonces yo no le puedo dar trámite. Este contribuyente, en contra de ese acuerdo que tuvo por improcedente el acuerdo conclusivo, presentó un amparo indirecto y obtuvo un fallo favorable, básicamente validando el criterio que él sostenía de que era una nueva calificación y que al ser una nueva calificación debería tener el derecho de acceder justamente a este mecanismo alternativo de justicia. Y de ahí que se le diera trámite como tal a este procedimiento, al menos en cuanto a procedencia. Entonces, no se recomienda, las recomendaciones dentro de los 20 días, pero si tuviéramos un caso excepcional que le veamos materia y que tengamos algún acta parcial que nos pudiera abrir esa puerta, bueno, pues ya les compartí cuál sería justamente el camino a seguir. Ahora bien, también es importante considerar que si ya tuviéramos en algún momento la última acta parcial, por ejemplo, y el acta final notificadas al contribuyente que ya se le hubieran dado a conocer, entonces, para efecto de que sea procedente el acuerdo conclusivo, tiene que acudir con el último documento que contenga la calificación. En este caso, ¿cuál sería? El acta final. ¿Por qué? Porque no tendría caso que estemos trabajando sobre negociar o sobre convencer a la autoridad respecto de una calificación que no es la definitiva y que pudo haberse ya modificado o a lo mejor ya se pudieron incluso haber desvirtuado observaciones en el documento posterior. De ahí que sí sea importante que en su caso se acuda con la última calificación que se tenga dentro de esa auditoría. Este es un criterio, la verdad es que se emitió en 2021, no obstante lo incorporo aquí. Lo cierto es que ya a esta fecha creo que no habría como algún tema de alguna auditoría en la que la calificación, o sea, el acta final o el oficio de observaciones se hubiera levantado en 2020 y se esté presentando hasta ahorita el acuerdo conclusivo por básicamente lógica y congruencia en cuanto a los plazos que tiene la autoridad para agotar su procedimiento, pero bueno, fue de mucha utilidad en 2021 donde se daba esa situación y entonces no había certeza de qué pasaba con la reforma a partir de cuándo me aplicaban esos 20 días y la conclusión a la que llegó PRODECON fue que si ya se había levantado esta acta final o el oficio de observaciones o la resolución provisional en 2020, entonces la regulación para efecto de oportunidad tendría que ser la vigente justamente en 2020 y no la de 2021 que acotaba en su caso el plazo a los 20 días. Ahora bien, para efecto de que conozcamos también uno de los beneficios que tiene este procedimiento, y digo que es uno de los beneficios porque no sería posible tener una negociación efectiva con la autoridad sabiendo que ésta tiene que ajustar la conclusión de su procedimiento de su auditoría a determinados plazos, porque justo eso pasaba en la queja, que la autoridad decía, no, pues ahorita yo que me voy a poner a valorar o modificar mi criterio si ya estoy a punto de que se me vence el plazo de los 12 meses y entonces, ¿cuál es la consecuencia de que yo no concluya la auditoría? Pues básicamente va a viciar la legalidad de todo el procedimiento y se deja sin efectos todo lo actuado. Entonces, de ahí que uno de los elementos pues, que definen la efectividad de este procedimiento es justamente la suspensión de los plazos. Desde el momento en el que se presenta la solicitud de adopción del acuerdo conclusivo, se suspenden los plazos de tramitación de la auditoría y estos, en su caso, se reanudan pues básicamente hasta que se concluya ese procedimiento. Hay supuestos de improcedencia
respecto de los cuales no se le va a poder dar trámite al procedimiento de acuerdo conclusivo. Estos también se incorporaron en la reforma que se dio a Código Fiscal en 2021. Tratándose de devoluciones, no va a ser procedente cuando se ejercen facultades dentro de estos trámites de devolución para verificar si se deben o no autorizar el saldo a favor o el pago de lo indebido que se esté solicitando. No sería procedente el acuerdo conclusivo, tampoco en las compulsas. ¿Por qué? Porque las compulsas no van dirigidas a determinarle un crédito al tercero. Quien tendría que solicitar el acuerdo conclusivo es el sujeto directo al que sí se le esté revisando su situación fiscal y no el tercero. De ahí que no sea procedente en compulsas. Tampoco, este caso sí de alguna manera modificó el criterio que tenía en cuanto a tramitación PRODECON, tratándose de actos que derivan o que se emitan en cumplimentación de resoluciones o sentencias. Tampoco va a ser procedente la tramitación del acuerdo conclusivo, tampoco va a ser procedente si ya feneció el plazo de los 20 días que hemos comentado, y tampoco va a ser procedente para los contribuyentes que emiten comprobantes fiscales. Ojo, porque el procedimiento que se contempla en 69B nos habla o incorpora dentro del mismo dos sujetos, ¿no? La empresa que emite como tal el comprobante y la empresa que le da el efecto fiscal, la que adquirió de el comprobante y le dio el efecto fiscal. Entonces, la que no va a poder tramitar el acuerdo conclusivo es la que emite el comprobante. La que le dio el efecto fiscal aún se encuentra en posibilidad, pero la que emitió como tal, esa ya no, incluso cuando no esté en el listado definitivo, sino aún en la presunción, no va a poder acceder a la solicitud de adopción del acuerdo conclusivo si se le ejercen facultades de fiscalización. Otros supuestos en los que no es procedente, cuando se trata de alguna facultad que no es propiamente de las que están contenidas en la fracción 2, 3 o 9 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, o si se advierte que el contribuyente controvirtió alguna actuación dentro de la auditoría y que se encuentra subyúdice. ¿Por qué? Porque no serían congruentes una instancia con otra, porque mientras en una, que sería la jurisdiccional, lo que se busca es que se reconozca la ilegalidad de la actuación de la autoridad y en consecuencia se deje sin efectos, en el acuerdo conclusivo no estamos hablando de que hay ilegalidad en el procedimiento, sino lo que se busca es modificar la calificación. Entonces no pudiera subsistir como tal el acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque la consecuencia en su caso de obtener un fallo favorable en la instancia jurisdiccional pudiera ser dejar sin efectos pues toda esa auditoría. Aquí se mencionan los requisitos de la SAC, de la solicitud de adopción del acuerdo conclusivo. No me voy a detener a mencionar cada uno porque la verdad es que cuando uno platica estos temas se va el tiempo rapidísimo, y estos básicamente ustedes los pueden encontrar en el artículo 99 de los lineamientos. Únicamente voy a hacer mención de la modificación que se hizo justamente para 2022 respecto de estos requisitos. Está marcada aquí en verde y la identifican en este punto donde se señala que se debe de establecer en la solicitud los términos precisos con los que el contribuyente pretende que la autoridad acepte el acuerdo conclusivo por cada una de las partidas incluidas en su solicitud. Ojo, porque parte también de lo que se incorporó en los lineamientos para 2022, y esto va totalmente vinculado con que realmente se logre el objetivo de concluir el procedimiento en los 12 meses, es que si el contribuyente al momento de presentar la solicitud no incorpora como parte de su propuesta la totalidad de las observaciones, se le va a formular un requerimiento. Pero si ese requerimiento no lo atiende o no incorpora las demás observaciones cuando no esté la totalidad en su solicitud, las mismas ya no van a poder formar parte del trámite del procedimiento de acuerdo conclusivo, salvo que sea para regularizar. Va a ser el único o la única exclusión, digamos como tal, de la aplicación de esta limitante. Si después el contribuyente dice, ok, me voy a regularizar, entonces sí la va a poder incorporar, pero ya no podría más adelante decir, ¿sabes qué? Que con esta tampoco estoy de acuerdo. Y esto porque en la práctica pasaba, y eso que generaba que se alargara todavía más la conclusión del procedimiento, y lo que se quiere evitar es que se comprometa la efectividad del mismo porque no se está incorporando la totalidad de las observaciones dentro de los términos de la propuesta. Aquí también se hace el señalamiento respecto del plazo para formular el requerimiento en caso de que no se cumpla con la totalidad de los requisitos que están aquí mencionados, que se acota a 5 días. Aquí sí es importante que nosotros como asesores o como contribuyentes
que solicitamos la adopción del acuerdo conclusivo, busquemos sí cumplir con la totalidad de requisitos, porque ya vamos a ver que cuando estemos en un tema de regularización o en un tema de ya la suscripción del acuerdo conclusivo, los días que se perdieron desde el inicio por ese requerimiento, por ese desahogo que luego se va a tener que hacer, por esa admisión que después tendría que venir y que prácticamente a lo mejor estaremos hablando de 2, 3 semanas adicionales, nos pueden estar ajustando el tema de la negociación. Entonces, sí es bien importante que también nosotros de este lado seamos o hagamos un uso efectivo como tal del procedimiento. Una vez que se advierte que se cumplió con todos los requisitos, prácticamente la Procuraduría tiene un plazo de 3 días para emitir el acuerdo de admisión. Esto considerando que ya desde que recibió la solicitud, en 2 horas le mandó un correo a la autoridad donde le dijo, ¿sabes qué? Me presentaron un acuerdo conclusivo y tienes que suspender los plazos. Ya de ahí tiene 3 días para efecto de que pueda emitir el acuerdo de admisión y requerirle a la autoridad, en su caso, el informe. Entonces, aquí nada más a modo de resumen, en esta primera etapa del acuerdo conclusivo, el primer acuerdo que se pudiera emitir es, si estamos en uno de los supuestos en los cuales se advierte que no se va a dar trámite al acuerdo conclusivo, un acuerdo de improcedencia. En caso de que se advierta que sí es procedente, pero no se están cumpliendo con todos los requisitos y requisitos que sean sustanciales para darle trámite, ¿cuál será un ejemplo de esto? Los términos. O sea, si yo no tengo una propuesta en mi solicitud de adopción del acuerdo conclusivo, ¿con qué trabaja la PRODECON? ¿Qué le va a requerir a la autoridad? Entonces ahí se formula un requerimiento previo a admisión. Todavía no hay admisión. Es decir, te condiciono a que me lo atiendas para que ahora sí admita. Y si no se atiende, en su caso, también se tendría que emitir un acuerdo de cierre. Si sí se cumplen con requisitos sustanciales, pero faltan por ahí algunos que sean necesarios dentro del trámite, pero que no limiten como tal el que ya se pueda admitir, se emite el acuerdo de admisión con requerimiento al contribuyente. Y en su caso, si ya se cumplió con todos los requisitos, sería un acuerdo de admisión simple. Una vez que se emite el acuerdo de admisión, se le notifica a la autoridad y se le da un plazo para efecto de que en 20 días rinda su informe respecto de la totalidad de las partidas y de la propuesta que hizo el contribuyente. Aquí vamos a encontrarnos frente a 3 escenarios. Que la autoridad nos diga, ¿sabes qué? Sí acepto. ¿Esto en donde lo vemos de forma muy recurrente? Cuando la propuesta del contribuyente va en el sentido de regularizar su situación fiscal, salvo que haya alguna situación de que las cantidades que esté señalando como propuesta de regularización no sean correctas, pudiera venir una negativa por parte de la autoridad o más bien una propuesta, digamos, distinta de regularización. Pero si no, ese es un ejemplo, digamos, muy claro, donde se advierte que la respuesta de la autoridad va en el sentido de aceptar justamente los términos que propone el contribuyente para la adopción del acuerdo conclusivo. La otra sería expresar términos diversos, que sería como les comentaba, a lo mejor una propuesta de regularización donde las cantidades no estén correctas, entonces la autoridad tendría que hacer una contrapropuesta, decir, pues sí regularización, pero con estas cantidades, por ejemplo. Y finalmente, la respuesta negativa, la que te dice, ¿sabes qué? Yo no acepto los términos que me estás planteando. En cualquiera de los 3 escenarios, incluso en el que acepte, la autoridad está obligada a indicar los motivos y fundamentos de su respuesta. ¿Por qué? Porque es un procedimiento transparente y también se tiene que verificar por parte de la Procuraduría que los acuerdos a los que se lleguen, a los que estén acordando las partes, pues también se ajusten al marco legal, ¿no? Que no se estén haciendo acuerdos extralegales o al margen de la ley. Tiene que acompañar también toda la información que considere que soporta su respuesta. Incluso en el caso de que no se atienda, que no se esté dando el soporte, digamos, a la respuesta, PRODECON tendría que requerirle nuevamente para que en el plazo de 5 días justamente atienda de forma completa, digamos, esta información como tal. Esto que ven ahí en morado se incorporó en los lineamientos también a la modificación que se hizo para este año. Estos nada más son ejemplos de criterios en los cuales se pudiera advertir que si es deficiente la respuesta que da la autoridad, incluso pudiera generarse la emisión de un acuerdo de cierre con violación. Lo vamos a ver más adelante, entonces ya no me voy a detener aquí porque ya me estoy quedando sin tiempo. Respecto del procedimiento que se va a seguir para efecto, en todo caso, ya una vez que se recibió como tal la respuesta de la autoridad, vamos a
visualizarlo de esta forma que está aquí esquematizada, ¿no? Si ya se logró dentro de la intermediación el que la autoridad acepte la propuesta, Prodecon va a dar cuenta de la contestación mediante un acuerdo, le va a informar al contribuyente y va a turnar ese expediente como tal ya a la elaboración del proyecto de acuerdo conclusivo. Previamente se establecía un plazo de 7 días para efecto de que se elaborara como tal este proyecto. La realidad es que por las cargas de trabajo, por el tema de la tecnicidad que tiene que llevar propiamente este proyecto, no se cumplía ese plazo de 7 días, porque además, tratándose del proyecto como tal de acuerdo conclusivo, lleva un procedimiento interno de revisión, de supervisión, incluso a nivel delegacional. Todos los proyectos que se elaboran en delegaciones se reportan a oficinas centrales y se tiene que hacer una revisión. Ya se define, digamos, por parte de oficinas centrales cómo se realiza esa revisión y una vez que se valida, entonces ya las delegaciones pueden poner a la vista de las partes el proyecto para efecto de que formulen observaciones. En oficinas centrales también hay un proceso, digamos, de revisión interno. De ahí que no se diera como tal el cumplimiento a ese plazo de los 7 días, perdón, y se tuviera que ampliar como tal a 30 días. Ojo, esos 30 días no amplían los 12 meses en los cuales se tiene que concluir. Están dentro del plazo de los 30 días. Y de ahí que de alguna manera el tiempo efectivo, digamos, de tramitación, pues pudiéramos considerar que va a ser no de los 12 meses, sino de 11, porque se tienen 30 como tal para la elaboración del proyecto. No significa esto que se van a tardar los 30, sino que es como el plazo máximo que se consideró, pues para que realmente se pudiera como tal tener la elaboración completa. Una vez que ya pasó, transitó en la elaboración y en la revisión interna, entonces se pone a la vista de las partes para que en 3 días formulen sus observaciones. Si no hay observaciones o habiéndolas, estas ya quedan atendidas, se cita a las partes ahora sí para que suscriban este documento en 3 tantos. Esto es en el caso, reitero, de que se logre la aceptación, pues prácticamente total de la propuesta del contribuyente. En su caso, en el otro escenario, que sería el de términos diversos, ahí Prodecon también va a dar cuenta de la contestación y tiene que identificar, tiene que hacer una revisión de que no se estén modificando la calificación por parte de la autoridad ni las cantidades. No debe de haber variación porque el procedimiento no va a servir como para afectar al contribuyente o para que la autoridad mejore la calificación que hubiera hecho. Sin embargo, sí se tiene que verificar que se le dé respuesta a cada una de las propuestas que hizo el contribuyente por las partidas observadas. Una vez que se identifica esto, se le da un plazo de 5 días al contribuyente para efecto de que determine si acepta o no los términos propuestos por la autoridad. Y ahí el contribuyente, dentro de este plazo, va a poder aportar documentación, a lo mejor que no hubiera aportado, pero que esté vinculada con lo que esté ahora indicando la autoridad en su contestación, formular otro tipo de argumentos. O sea, no quiere decir que porque ya fueron los términos diversos, forzosamente va a tener que aceptar la respuesta de la autoridad. Todavía hay posibilidad de modificar esta respuesta. En el caso de la no aceptación, y aquí también me doy el espacio de comentarles que en la mayoría, les pudiera yo decir, de los procedimientos, la respuesta que da la autoridad es esta, la de no aceptación. Entonces, para que si alguien no ha tramitado un acuerdo conclusivo y apenas está por tramitar el primero o acaba de tramitarlo y la respuesta es no aceptación, no pierda las esperanzas porque es como casi la regla con la que opera la autoridad. O sea, como que inicialmente va negando todo, pero es parte de ir avanzando o que vaya madurando el procedimiento, que se le vaya transparentando operación, que se vayan aportando elementos ya más específicos de convicción para efecto de que se vaya modificando como tal esta respuesta inicial. Entonces, si la respuesta que tuvieron es no aceptación, tampoco es como de, pues ya no rindió frutos este procedimiento. Es parte propiamente de la propia maduración que tiene el trámite del acuerdo conclusivo. Entonces, en el caso de que venga esta respuesta como tal, se tiene en su caso, Prodecon también va a hacer lo mismo, analizar como tal la respuesta y le da el plazo de 3 días al contribuyente para efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga o en su caso se regularice.
Sí, aquí por eso es importante, por eso les decía que el hecho de que reciban como tal esa respuesta no que decir, no, pues ya me voy a tener que regularizar, ¿no? O ya que lo cierren. Si no hay una manifestación, eso es lo que va a pasar. Pero ese es lo importante de conocer que en ese plazo que me están dando, más bien lo que tengo que hacer es abundar, en su caso, en mi argumentación o aportar elementos adicionales para modificar esa primera respuesta de la autoridad y que en su caso no se emita como tal el cierre por parte de Prodecon. Esta sería la tramitación, digamos, general del procedimiento como tal. Se pueden solicitar mesas de trabajo y esas son bien importantes en determinadas temáticas, pero aquí ojo porque no se va a solicitar ni se va a autorizar en todos los asuntos por parte de Prodecon. ¿Por qué? Porque al final el día eso dilata procedimiento. Entonces se tiene que verificar que sea idónea para efecto de realmente cuando se celebre esa mesa de trabajo rinda frutos. En esta mesa de trabajo voy a dar un ejemplo súper rápido. Si se trata, por ejemplo, de que la observación son depósitos en efectivo en una cuenta o depósitos en una cuenta y lo que sostiene el contribuyente es que corresponde a préstamos y solicita una mesa de trabajo pero no aporta ningún documento, no se las van a autorizar. ¿Por qué? Porque esa manifestación está vinculada sí o sí con soporte documental. Entonces, si yo no aporto un contrato de mutuo, si no aporto estados de cuenta, si no acredito cómo está el flujo de salida y de entrada de dinero, en su caso el pago o el reintegro de ese préstamo, no sería fructífera la mesa de trabajo. Un caso en el que sí, por ejemplo, en los de materialidad. ¿Por qué? Porque ahí es muy importante que el contribuyente le pueda explicar como tal a la autoridad cómo es su operación, cómo es que esos comprobantes que a lo mejor están considerando como no deducibles, sí están soportando una operación que efectivamente se realizó. Entonces, en esos casos, la sugerencia es sí, que sí se solicite una mesa de trabajo, pero hay que tener en cuenta cuál va a ser el momento ideal para que se solicite. Hay otra variante de reunión como tal que se da con contribuyente, autoridad y Prodecon, que es de alguna manera como se da en la mesa de trabajo, y en este caso es la reunión técnica. En la reunión técnica no se van a hacer propuestas como si se pudieran hacer en la mesa de trabajo. La reunión técnica es únicamente para analizar información y, como dice el nombre, técnica, que a lo mejor se tenga que aclarar para que la autoridad pueda analizar debidamente la información. Entonces, únicamente como para darle claridad a lo que ya se está aportando, sin hacer propuestas, sin llegar a acuerdos como tal, sino básicamente es como una reunión meramente explicativa. Existen otro tipo de diligencias y, por ejemplo, se dan principalmente en procedimientos administrativos en materia aduanera. Me tocó ver cómo son las inspecciones o visitas, digamos, a las instalaciones del contribuyente, donde, o de la autoridad incluso, donde tenga la mercancía que hay embargado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se trata de mercancía que se detectó que no se acreditaba la legal estancia o tenencia y resulta que dentro de la información o de la documentación que aporte el contribuyente hay alguna inconsistencia en el número de serie, supongamos, que se señaló en el inventario que realizó la autoridad y el que se soporta en la documentación del contribuyente, pues se va a requerir confirmar cuál es el número correcto. Y para eso justamente servirá una inspección, para ir a verificar propiamente cuál es la mercancía y ver cuál es el número correcto de serie para efecto de ver si sí con la documentación que está aportando con el contribuyente, perdón, se acredita la legal estancia en territorio nacional. Entonces, es válido otro tipo de diligencias siempre y cuando, reitero, sean idóneas para efecto de lograr un avance en el procedimiento. Aquí me voy a saltar esta parte porque ya lo comentamos, cómo se realiza como tal la elaboración, el proyecto y la suscripción del acuerdo conclusivo. Las facilidades, que esto es bien importante que lo conozcamos, porque si bien ya les había dicho, hay un beneficio que es justamente el de la reducción del 100% de multas. Yo me lo puedo ahorrar si conozco cómo utilizar estas otras facilidades. ¿Por qué? Porque yo pudiera solicitar como tal una condonación de multas de la establecida en el 74 del Código Fiscal de la Federación o una reducción y aplicación incluso de tasa de recargos por prórroga a que se refiere el artículo 70A del Código Fiscal de la Federación. Y con eso, ¿qué pasa? Me reduce la carga en su caso de pago de la multa, porque hay muchas ocasiones en las que son hasta del 100% y se paga un mínimo a lo mejor por las de forma, pero en esos casos me estoy ahorrando
el beneficio del 100% que me da el artículo 69G de Código Fiscal de la Federación propiamente a través del acuerdo conclusivo. Entonces también es bien importante conocer que se pueden solicitar este tipo de facilidades y ahorrarnos, reitero, el beneficio de la reducción del 100%. La conclusión por cierre se va a dar propiamente cuando no hay un consenso entre las partes o ya hay una propuesta prácticamente de regularización y el contribuyente no se regulariza, cuando se desiste el contribuyente, cuando se le hace un requerimiento con apercibimiento para efecto de que se continúe con el trámite y no lo atiende, puede dar lugar a la emisión de un acuerdo de cierre. Y finalmente, las salvaguardas que se incorporan para que entendamos cuál sería el efecto, digamos, de la emisión de este acuerdo de cierre, es que las propuestas que haya hecho el contribuyente, incluso los reconocimientos que se hayan hecho por las partes, se tienen como no formuladas. O sea, básicamente, la autoridad tendría que revisar con lo que lleve en su auditoría, no con alguna propuesta que se haya hecho por parte del contribuyente en el acuerdo conclusivo y no se modifique en nada su situación, la situación que tenía antes de la solicitud de adopción del acuerdo conclusivo. Y aquí nada más es importante acotar, a lo mejor podemos pensar, ¿y de qué me sirve presentar el acuerdo conclusivo si termina con un acuerdo de cierre? Sí me sirve. ¿Por qué? Porque la autoridad ya me dio a través de su contestación un análisis pormenorizado de por qué considera que yo no tengo la razón en cuanto a mi propuesta. Y eso me permite poner en balance totalmente la posibilidad que yo tendría posiblemente en un juicio o mejor regularizar a través del acuerdo conclusivo. Entonces, esa información yo no la voy a tener si no es a través justamente de este procedimiento. Además de que si yo agotara, por ejemplo, un juicio de resolución exclusiva de fondo, las pruebas que se hayan aportado dentro del acuerdo conclusivo se tienen que considerar incluso a través de esta instancia jurisdiccional. Entonces, sí o sí, me da un beneficio aun cuando se concluyera como tal a través de un acuerdo de cierre. Y finalmente, la última variante sería un cierre con violaciones. Este cierre con violaciones propiamente se da cuando se advierte, les comentaba hace un momento, por ejemplo, que en la respuesta de la autoridad dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con la propuesta del contribuyente, pero además varío en su perjuicio la calificación inicial que yo había hecho. O incluso te doy una respuesta negativa, pero no fundamento ni motivo mi negativa. O incremento las cantidades. De advertirse una situación así y que no se subsane por parte de la autoridad, Prodecon estaría en posibilidad de emitir un acuerdo de cierre con violaciones, que esto además me serviría como una prueba que yo pudiera aportar ante la instancia jurisdiccional para que se determine la ilegalidad en su caso de la actuación de la autoridad dentro del procedimiento de facultades de fiscalización. Aquí nada más me voy a permitir por el tema de tiempos de platicarles rápidamente este asunto que a mi juicio pues me parece interesante. A lo mejor no es tan cuantioso, traía otro más cuantioso porque sobre todo tratándose de materia de comercio exterior, sabemos que las multas son elevadísimas. 150% incluso de la contribución omitida. Es decir, muchas veces es más la carga económica de la multa que propiamente de la contribución que se está omitiendo. Y en su caso ahí se puede ponderar, es un beneficio bien importante para los contribuyentes el decir me regularizo, prefiero optar por la regularización, pero me ahorro justamente la parte de las multas. En el caso que traía, de todas formas les voy a compartir con todo gusto el material, incluso a través de la regularización, del 70% de un crédito inicial, que eran las multas, se lo ahorra el contribuyente. Sí paga alrededor de 88 millones, pero se ahorra 212 millones que iba a tener que pagar por multas únicamente. Entonces también ese básicamente es un beneficio económico, pero ya nada más para concluir y que veamos cómo se ve plasmado el beneficio de un procedimiento de acuerdo conclusivo, sobre todo ponderando el fondo sobre la forma. Les platico de una persona física con actividad empresarial a la cual la autoridad le observa depósitos bancarios en cantidad de 420,000 pesos que presume como ingresos omitidos que tuvo que haber acumulado para efecto de la determinación del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque no se soportaba documentalmente ni en su registro contable cuál era el origen como tal de esa cantidad. Dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, en su solicitud del contribuyente lo que justifica es que correspondía a un reembolso de préstamos por gastos médicos. La verdad es que la terminología conforme a la cual lo denominaba el contribuyente nos daba a lo mejor una idea muy distinta de lo que realmente ocurrió en este caso. ¿A qué se refería propiamente?
El origen de estas cantidades que tenía en su cuenta el contribuyente habían tenido como antecedente que una de sus hermanas en su momento había estado muy enferma. Entonces, este contribuyente se puso de acuerdo con otra hermana y su sobrina para efecto de que entre los tres pudieran cubrir los gastos médicos de la hermana enferma. Sin embargo, quien tenía en su momento la liquidez para cubrir todos los gastos era el contribuyente. Entonces, él absorbe los gastos, pero imagínense que en este caso ni siquiera pidió facturas de los gastos médicos. Tampoco estaba el registro contable. Entonces, él absorbe los gastos y ya en su momento, cuando tienen liquidez, la otra hermana y la sobrina pagan, digamos, la parte que les correspondía a ellas. Y ahí es donde justamente se aterrizan como tal estas cantidades en su cuenta que está observando la autoridad. Esto se explicó a través de una mesa de trabajo. Había, por supuesto, otras partidas en negociación en las cuales el contribuyente estaba optando por regularizar, pero en este en específico él sí no estaba de acuerdo. La autoridad le permitió que aportando el acta de defunción de la hermana, porque desafortunadamente fallece, pero a través de la misma se especifica cuál había sido justamente el motivo del deceso y se advierte pues que había sido una situación que requería atención médica. El acta de nacimiento de la hermana y de la sobrina, donde se vinculaba, digamos, la relación de parentesco, y los estados de cuenta, donde se veía la salida de dinero de las cuentas de la hermana y la sobrina, que coincidía con las cantidades que se integraban en la cuenta del contribuyente. Esto sin registro contable, sin facturas, sin tener como tal el soporte que realmente y legalmente se requería en su caso para acreditar el origen de un ingreso. La autoridad lo valida y dice, ok, estoy de acuerdo, y elimina como tal esta observación y en consecuencia no se considera como ingreso acumulable. Este es un claro ejemplo de una ponderación total de fondo sobre forma, que aquí ya nada más se los voy a dejar para la reflexión. ¿Qué tantas posibilidades hubiera tenido este contribuyente donde evidentemente no estaba cumpliendo con los requisitos formales para acreditar el origen de esos ingresos ante una instancia jurisdiccional para una solución de fondo de esta problemática? Agradezco muchísimo su atención. Pues de parte de Hagamos un Trueque de Trade Law Customs Magazine, te damos un presente reconocimiento a la licenciada Lérida Alejandra Rodríguez Pastrana por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Acuerdos Conclusivos, alternativa de solución en conflictos de auditorías y PAMAS, un tema que nos da mucho miedo. Firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez de parte de TLC Magazine. Muchas gracias, Lérida, y felicidades. Nos diste un arma muy efectiva. Yo creo que muchos no la conocíamos. Los que somos técnicos, yo no soy abogado, pero nadie es perfecto. Es una pero es una forma de, es una cosa más, una cosa nueva que conocemos y que vemos que tenemos algunas defensas y que tenemos quien, ahora sí que quién podrá defendernos. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima.